¿Sabías que pasar largas horas sentado podría ser tan dañino como fumar? El sedentarismo, una epidemia silenciosa, está transformando nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos, afectando nuestra salud física, mental y emocional. Pero no estás solo. En este video, exploraremos cómo este enemigo oculto afecta tu cuerpo, por qué millones de personas están en riesgo, y lo más importante, cómo puedes luchar contra él y transformar tu vida para siempre. Quédate con nosotros, porque al final de este documental no solo entenderás el impacto del sedentarismo, sino que también descubrirás estrategias simples y efectivas para vivir de forma activa y saludable. Antes de empezar, no olvides suscribirte a nuestro canal Vida y Secretos Naturales para seguir aprendiendo cómo mejorar tu salud cada día. Ahora sí, comencemos. Las comodidades de la vida moderna, si bien ofrecen confort y facilidad, han dado paso inadvertidamente a una nueva amenaza para nuestro bienestar. Hoy en día, las pantallas dominan nuestra atención, las sillas se han convertido en nuestros tronos y el atractivo de la comodidad a menudo eclipsa el llamado a movernos. Esta falta de movimiento, este estilo de vida sedentario, está pasando factura lenta pero seguramente. Afecta no solo a nuestra salud física, sino que también proyecta una sombra sobre nuestro bienestar mental y emocional. Ahora definamos el término sedentarismo. Un término quizás desconocido para algunos, pero que describe una realidad para muchos. Es, simplemente, la tendencia a pasar largos periodos sentados o acostados, realizando actividades que requieren un mínimo esfuerzo físico. Imaginen, si quieren, un mundo donde los ritmos naturales del cuerpo humano se ven gradualmente reprimidos por la inactividad prolongada. La Organización Mundial de la Salud estima que más del 25% de los adultos en todo el mundo son físicamente inactivos. Una cifra asombrosa que subraya la magnitud de esta creciente preocupación. Esta falta de movimiento, este enemigo insidioso, se infiltra silenciosamente en nuestras vidas, abriéndose camino en nuestros hogares, lugares de trabajo y tiempo libre. Imaginen, por ejemplo, la intrincada red de vasos sanguíneos que recorren nuestros cuerpos, llevando oxígeno y nutrientes vitales a cada célula. Con movimiento regular, este intrincado sistema funciona de manera óptima, una sinfonía de flujo y vitalidad. Sin embargo, estar sentado por tiempo prolongado ralentiza este proceso vital, dificultando la circulación y afectando la esencia misma de nuestro ser. Pero las consecuencias van mucho más allá de nuestro sistema cardiovascular. Desde nuestros músculos y huesos hasta nuestro metabolismo e incluso nuestro estado mental, la falta de movimiento envía ondas de interrupción por todo nuestro ser, preparando el escenario para una cascada de posibles problemas de salud. Para comprender realmente el alcance del sedentarismo, debemos viajar al pasado, siguiendo los pasos de la humanidad y el cambio drástico en nuestra relación con la actividad física. Durante siglos, el movimiento estuvo entrelazado con la vida diaria, una necesidad para la supervivencia y la piedra angular de la comunidad. La revolución industrial, aunque fue un testimonio del ingenio humano, marcó un punto de inflexión. El auge de las fábricas y la automatización, si bien alivió la carga del trabajo manual, sin quererlo preparó el escenario para un estilo de vida más sedentario. Las oficinas reemplazaron los campos y las sillas se convirtieron en las nuevas herramientas de trabajo. En los últimos 50 años, esta tendencia no ha hecho más que acelerarse. La llegada de las computadoras, la televisión y, más recientemente, los teléfonos inteligentes y las tabletas, nos ha encadenado aún más a nuestros asientos. El mundo, que antes se exploraba a pie, ahora se despliega en la punta de nuestros dedos. Un reino digital que nos invita a permanecer inmóviles. Este cambio, aunque aparentemente inofensivo, ha alterado fundamentalmente nuestra relación con el movimiento. Las actividades que antes eran esenciales para mantener nuestros cuerpos fuertes y nuestras mentes ágiles han sido relegadas a la periferia, reemplazadas por una existencia sedentaria que habría sido inimaginable para nuestros antepasados. Los tentáculos de la vida sedentaria se extienden mucho más allá de la incomodidad individual. Este es un fenómeno global, que se abre paso en el tejido mismo de las sociedades, dejando un rastro de consecuencias a su paso. La Organización Mundial de la Salud
estima que más de una cuarta parte de la población adulta mundial, una cifra asombrosa, no realiza suficiente actividad física. Esta falta de movimiento, este malestar moderno, es particularmente grave en los países desarrollados. Los estilos de vida basados en la comodidad y la automatización, si bien ofrecen confort, han atado inadvertidamente a las personas a una existencia sedentaria. Las mismas tecnologías diseñadas para conectarnos, de alguna manera, han servido para confinarnos. Las consecuencias de esta inercia global son profundas. Las enfermedades crónicas, que antes se consideraban dolencias de los ancianos, ahora aparecen en poblaciones más jóvenes con una frecuencia alarmante. La carga económica de los sistemas de salud, tensados por enfermedades prevenibles, es un claro recordatorio del precio de la inactividad. Pero en medio de estas tendencias preocupantes, hay destellos de esperanza. La conciencia sobre los peligros de la vida sedentaria está creciendo, y con ella, un floreciente movimiento global que aboga por el cambio. Desde iniciativas de base que promueven estilos de vida activos hasta políticas gubernamentales que fomentan la actividad física, la lucha contra la vida sedentaria está cobrando impulso. El corazón humano, un músculo incansable, late más de 100.000 veces al día, bombeando sangre, que da vida por todo el cuerpo. Sin embargo, este órgano vital, tan resistente ante innumerables desafíos, es particularmente vulnerable a los efectos insidiosos de un estilo de vida sedentario. El movimiento, al parecer, no es solo un lujo, sino una necesidad para la salud cardiovascular. La actividad física regular fortalece el músculo cardíaco, lo que le permite bombear sangre de manera más eficiente y eficaz. También ayuda a mantener la presión arterial y los niveles de colesterol saludables, reduciendo el riesgo de acumulación de placa peligrosa en las arterias. Sin embargo, cuando llevamos vidas sedentarias, este delicado equilibrio se rompe. El corazón, privado del ejercicio que necesita para prosperar, se debilita. Los vasos sanguíneos pierden su elasticidad, volviéndose más susceptibles a daños. El escenario está listo para una cascada de problemas cardiovasculares, desde hipertensión hasta aterosclerosis, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Pero hay buenas noticias. El cuerpo humano tiene una notable capacidad de adaptación. Incluso aumentos modestos en la actividad física pueden producir beneficios significativos para la salud cardiovascular. Al tomar decisiones conscientes para movernos más, podemos empoderar a nuestros corazones para que latan más fuerte, por más tiempo. En lo profundo de la compleja maquinaria del cuerpo humano se encuentra el metabolismo, una intrincada red de procesos bioquímicos que controlan cómo utilizamos la energía. Este motor interno, responsable de convertir los alimentos en combustible, se ve profundamente afectado por nuestros niveles de actividad física. Cuando realizamos movimiento regular, nuestro metabolismo funciona de manera eficiente, quemando calorías, regulando el azúcar en la sangre y manteniendo un peso saludable. Es como una máquina bien engrasada, funcionando a su máximo rendimiento. Sin embargo, cuando caemos en un patrón de inactividad prolongada, nuestro metabolismo se ralentiza, como un motor al ralentí durante demasiado tiempo. Esta ralentización metabólica tiene consecuencias de gran alcance. El cuerpo se vuelve menos eficiente para quemar calorías, lo que lleva al aumento de peso y a un mayor riesgo de obesidad. La sensibilidad a la insulina disminuye, allanando el camino para la diabetes tipo 2. Incluso la capacidad del cuerpo para regular los niveles de colesterol se ve comprometida. La buena noticia es que incluso pequeños aumentos en el movimiento diario pueden ayudar a reactivar un metabolismo lento. Al incorporar más actividad física a nuestras rutinas, podemos reactivar nuestros motores internos, aumentar los niveles de energía y apoyar la salud metabólica en general. El cuerpo humano es una maravilla de la evolución, diseñado para el movimiento y la acción. Sin embargo, en el mundo moderno, muchos de nosotros nos encontramos confinados a sillas y pantallas. Este estilo de vida sedentario, aunque aparentemente benigno, tiene profundas consecuencias, no solo para nuestra salud física, sino también para nuestro bienestar mental y emocional. Así como un estanque estancado se convierte en un caldo de cultivo para las algas, un cuerpo inactivo puede fomentar sentimientos de ansiedad y desesperación. Cuando nos movemos, nuestros cerebros liberan endorfinas,
potenciadores naturales del estado de ánimo que nos hacen sentir llenos de energía y optimistas. Por el contrario, los periodos prolongados de inactividad pueden alterar este delicado equilibrio químico, lo que lleva a sentimientos de letargo, bajo estado de ánimo e incluso depresión. Consideremos, por un momento, la difícil situación de un animal enjaulado, sus instintos naturales de vagar y explorar sofocados por su entorno confinado. Camina inquieto, su espíritu apagado, una sombra de lo que fue. Del mismo modo, cuando negamos a nuestros cuerpos el movimiento que anhelan, nuestras mentes pueden volverse inquietas y agitadas, atrapadas en un ciclo de pensamientos y emociones negativos. Pero hay esperanza. Incluso pequeñas cantidades de movimiento, un paseo rápido en la naturaleza, unos simples estiramientos, pueden tener un impacto notable en nuestro estado mental. Al reintroducir el movimiento en nuestras rutinas diarias, podemos desbloquear la farmacia natural dentro de nuestros cerebros, elevando nuestro estado de ánimo y restaurando el equilibrio en nuestras vidas. El cerebro humano, una compleja red de miles de millones de neuronas, es el centro de mando de nuestro ser, responsable de nuestros pensamientos, recuerdos y nuestra esencia misma. Durante milenios, ha evolucionado junto con nuestras capacidades físicas, intrínsecamente ligado a nuestra habilidad para movernos e interactuar con el mundo que nos rodea. Sin embargo, en nuestra era moderna de comodidad y conveniencia, estamos, sin darnos cuenta, descuidando este órgano vital. Los hábitos sedentarios, aunque parezcan inofensivos, pueden tener un efecto perjudicial en nuestra función cognitiva, acelerando el declive natural asociado con el envejecimiento. Los estudios han demostrado una fuerte correlación entre la inactividad física y un mayor riesgo de deterioro cognitivo, incluyendo la demencia y la enfermedad de Alzheimer. Imaginen, si quieren, una biblioteca llena de innumerables libros, cada uno representando un recuerdo o un fragmento de conocimiento. Con el tiempo, si estos libros no se tocan, sus páginas empiezan a amarillear y a desvanecerse, y su contenido se vuelve difícil de descifrar. Del mismo modo, cuando llevamos vidas sedentarias, nuestros cerebros se ven privados de la estimulación y el flujo sanguíneo necesarios para mantener su función óptima. Pero así como una suave brisa puede agitar las páginas de un libro olvidado, devolviendo la vida a su contenido, la actividad física también puede revitalizar nuestros cerebros envejecidos. Se ha demostrado que el ejercicio regular mejora el flujo sanguíneo al cerebro, estimula el crecimiento de nuevas células cerebrales y mejora la función cognitiva, lo que ayuda a preservar nuestros valiosos recuerdos y a mantener la agudeza mental hasta bien entrados en años. El cuerpo humano, una obra maestra de la ingeniería biológica, está diseñado para el movimiento. Nuestros huesos, músculos y articulaciones trabajan en perfecta armonía, permitiéndonos movernos por nuestro entorno con gracia y agilidad. Pero así como un instrumento bien afinado puede desafinarse si se descuida, nuestro sistema musculoesquelético también puede sufrir las consecuencias de un estilo de vida sedentario. Cuando pasamos largos periodos sentados o acostados, nuestros músculos se debilitan, nuestras articulaciones se vuelven rígidas y nuestra postura se deteriora. Esto puede llevar a una multitud de problemas, desde dolor de espalda crónico y rigidez en el cuello, hasta un mayor riesgo de caídas y lesiones. Imaginen, si quieren, un roble que alguna vez fue poderoso, con su tronco ahora doblado y nudoso, sus ramas caídas hacia el suelo, privado de la luz solar y los nutrientes que necesita para prosperar. Esta es la situación de nuestros cuerpos cuando les negamos el movimiento que anhelan. Los músculos que una vez nos impulsaron a través de nuestra vida diaria, ahora debilitados y atrofiados, luchan por soportar nuestro peso. Nuestras columnas vertebrales, diseñadas para la flexibilidad y la fuerza, se vuelven rígidas y propensas al dolor. Sin embargo, así como un jardinero experto puede podar y nutrir un árbol descuidado, devolviéndole su antigua gloria, también nosotros podemos revitalizar nuestros cuerpos a través del movimiento regular y el ejercicio. Actividades sencillas como caminar, nadar e incluso estiramientos suaves pueden ayudar a fortalecer nuestros músculos, mejorar nuestra flexibilidad y aliviar los dolores asociados a un estilo de vida sedentario. Al adoptar el movimiento, podemos recuperar la fuerza natural y la resistencia de nuestros cuerpos, asegurando que se mantengan robustos y sin dolor durante muchos años.
El cuerpo humano, una maravilla de la evolución, prospera con el movimiento. Sin embargo, cuando le negamos esta necesidad fundamental, sin darnos cuenta invitamos a una serie de enfermedades crónicas. Como una enredadera, la inactividad se envuelve alrededor de nuestros órganos vitales, interrumpiendo su delicado equilibrio. La diabetes tipo 2, una condición que se caracteriza por la incapacidad del cuerpo para regular el azúcar en la sangre, a menudo está relacionada con periodos prolongados de comportamiento sedentario. Las mismas células, que antes respondían a la insulina, se vuelven resistentes, lo que lleva a una cascada de problemas de salud. Además, las investigaciones sugieren una fuerte correlación entre la inactividad física y un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de colon, de mama y de endometrio. Las razones detrás de estas conexiones son complejas y multifacéticas, pero una cosa está clara. Un estilo de vida sedentario crea un terreno fértil para que estas enfermedades se arraiguen. El sistema respiratorio, responsable de llevar el oxígeno vital a nuestros cuerpos, también sufre las consecuencias de la inactividad prolongada. Nuestros pulmones, diseñados para expandirse y contraerse, se vuelven lentos y menos eficientes cuando se les priva de actividad física regular. Esto puede llevar a una disminución de la capacidad pulmonar, lo que dificulta la respiración profunda y aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias como la neumonía y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El cuerpo humano es una sinfonía de sistemas interconectados, cada uno de los cuales depende del otro para un funcionamiento óptimo. Cuando un sistema falla, los demás se ven inevitablemente afectados. Al liberarnos de las cadenas del sedentarismo, empoderamos a nuestros cuerpos para luchar contra estas enfermedades crónicas y recuperar su estado natural de bienestar. En el ajetreado tapiz de la vida humana, es fácil sentirse abrumado por la supuesta enormidad de combatir un estilo de vida sedentario. Pero ¿qué pasaría si les dijera que incluso los movimientos más pequeños pueden tener un profundo impacto en nuestra salud en general? Como un suave arroyo que se abre paso a través de la roca sólida, los cambios pequeños y constantes pueden erosionar los efectos perjudiciales de estar sentado durante mucho tiempo. Estos sutiles cambios en nuestras rutinas diarias, conocidos como micromovimientos, son los héroes anónimos de una vida más activa. En lugar de ver el ejercicio como una tarea monumental, podemos aprovechar el poder de incorporar el movimiento a nuestras actividades cotidianas. Subir las escaleras en lugar del ascensor, una pequeña victoria tanto para nuestro corazón como para los músculos de nuestras piernas. Mientras hablamos por teléfono, pongámonos de pie y caminemos, permitiendo que nuestro cuerpo gaste energía de forma natural mientras conversamos. Incluso en nuestros escritorios, los estiramientos y movimientos sencillos pueden marcar una gran diferencia, manteniendo nuestros músculos flexibles y nuestra mente alerta. Estos micromovimientos, aunque aparentemente insignificantes por sí solos, se acumulan con el tiempo, transformando nuestra relación con la actividad física. No se trata de grandes gestos ni de entrenamientos agotadores, sino de un cambio de mentalidad. Al abrazar el poder de los micromovimientos, tejemos la actividad en la propia estructura de nuestras vidas, creando un tapiz de movimiento que fortalece nuestro cuerpo y enriquece nuestro bienestar. Recuerden, cada paso cuenta, cada estiramiento importa y cada micromovimiento contribuye a una versión más sana y vibrante de ustedes mismos. Los beneficios de la actividad física regular van mucho más allá de la salud física. Nuestros cuerpos y mentes florecen cuando se nutren con movimiento. La actividad física regular reduce el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades del corazón, derrames cerebrales, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. Mejora el estado de ánimo, agudiza la función cognitiva y promueve un sueño reparador. Las endorfinas nos hacen sentir con energía y optimistas. Dormir mejor mejora la función cognitiva y fortalece el sistema inmunológico. La actividad física regular es una inversión en nuestra salud. El momento de invertir en nuestra salud es ahora, y las recompensas son inconmensurables. Hasta ahora, hemos explorado los peligros del sedentarismo y la vital importancia de la actividad física. Pero ¿por dónde empezamos? Os presento el concepto de fitness funcional, un enfoque que imita los movimientos naturales de cada día. Imaginaos un guepardo en la sabana africana.
Su cuerpo está perfectamente adaptado para correr a velocidades increíbles, pero también para movimientos ágiles y potentes al cazar. El fitness funcional se inspira en esta misma eficiencia natural, entrenando nuestro cuerpo para las exigencias del día a día. En vez de aislarnos en máquinas de gimnasio, el fitness funcional USA, movimientos compuestos que involucran varios grupos musculares a la vez. Sentadillas, flexiones, lagartijas, saltos, levantamientos y rotaciones. Todos estos ejercicios imitan las acciones que hacemos a diario, desde levantar cosas pesadas hasta mantener el equilibrio. Lo estupendo del fitness funcional es que se adapta. Tanto si estamos empezando una vida más activa como si somos atletas experimentados, podemos adaptar los ejercicios a nuestro nivel. Y lo mejor, podemos practicarlo donde sea, sin necesidad de aparatos sofisticados. El corazón, ese órgano incansable que late sin cesar, es la fuerza vital que nos mantiene en movimiento. Y como cualquier máquina potente, necesita ser ejercitado para mantenerse en óptimas condiciones. Aquí es donde entra en juego el acondicionamiento cardiovascular o, como muchos lo conocen, el cardio. Cuando participamos en actividades que elevan nuestro ritmo cardíaco y nos hacen respirar más profundamente, estamos fortaleciendo nuestro sistema cardiovascular. La sangre, rica en oxígeno y nutrientes, fluye con mayor facilidad por nuestras arterias, nutriendo cada célula de nuestro cuerpo. Las opciones para mejorar nuestra salud cardiovascular son tan variadas como los ecosistemas de nuestro planeta. Caminar a paso ligero, correr, nadar, ir en bicicleta, bailar, subir escaleras, saltar a la comba. Las posibilidades son infinitas. Y lo mejor es que podemos encontrar una actividad que se adapte a nuestros gustos y capacidades. No importa cuál elijamos. Lo importante es ser constantes. Al igual que un río que fluye continuamente, el ejercicio cardiovascular regular ayuda a prevenir la acumulación de placa en las arterias, reduce la presión arterial y disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas, manteniéndonos en movimiento durante muchos años. En nuestro viaje para combatir el sedentarismo, no debemos olvidar la importancia de conectar la mente y el cuerpo. Así como un árbol necesita raíces fuertes para crecer alto y frondoso, nosotros también necesitamos cultivar la calma interior para alcanzar nuestro máximo potencial. Disciplinas como el yoga, el pilates y la meditación en movimiento nos ofrecen un camino hacia este equilibrio. Mediante movimientos controlados, estiramientos profundos y técnicas de respiración consciente, estas prácticas nos ayudan a liberar tensiones, mejorar la flexibilidad y fortalecer la conexión entre cuerpo y mente. Imaginen un lago tranquilo en medio de un bosque. La superficie puede parecer quieta, pero debajo hay una energía constante en movimiento. Así funcionan estas prácticas. Calman la mente mientras fortalecen el cuerpo desde dentro. Y no solo eso, también nos dan herramientas para manejar el estrés, mejorar la concentración y ser más conscientes de nosotros mismos. Al integrar estas prácticas en nuestra rutina, podemos encontrar un oasis de calma en medio del ritmo acelerado de la vida moderna. Hemos explorado los peligros del sedentarismo, pero también hemos descubierto la abundancia de beneficios que ofrece un estilo de vida activo. Es un viaje que empieza con un solo paso, una decisión consciente de incorporar el movimiento a nuestra rutina diaria. Igual que un río que excava un cañón a lo largo de milenios, la constancia es la clave para abrir un nuevo camino hacia un futuro más saludable. No se trata de transformaciones repentinas, sino de pequeños cambios graduales que se convierten en parte integral de lo que somos. Buscar el apoyo de compañeros de viaje, ya sean amigos, familia o grupos con aficiones comunes, puede darnos la motivación y el ánimo necesarios para seguir adelante. Celebrar los logros, por pequeños que sean, alimenta la llama del entusiasmo y convierte el camino en una experiencia gratificante. Recordad, el objetivo no es la perfección, sino el progreso. Habrá días en los que el camino parezca cuesta arriba, pero cada paso que damos, cada esfuerzo que hacemos, nos acerca un poco más a nuestro objetivo. Una vida más sana, vibrante y plena. Al igual que un árbol antiguo que extiende sus ramas, proyectando sombra y protección a las generaciones futuras, tenemos la responsabilidad de transmitir el conocimiento que hemos adquirido. Debemos inspirar a nuestros hijos y nietos a abrazar un estilo de vida activo, no como una tarea,
sino como una aventura. Inculcarles el amor por el movimiento desde una edad temprana, permitiéndoles explorar los límites de sus cuerpos y experimentar la alegría del juego físico, es un regalo invaluable. Al convertir la actividad física en una parte integral de sus vidas, les estamos proporcionando las herramientas para un futuro más saludable y feliz. Cada paseo en bicicleta, cada partido de fútbol, cada tarde en el parque, es una inversión en su bienestar a largo plazo. Al mostrarles con el ejemplo, al unirnos a ellos en sus actividades, estamos creando recuerdos compartidos y fortaleciendo los lazos familiares, al mismo tiempo que sembramos las semillas de un legado duradero de movimiento. Recordemos que cada pequeño movimiento cuenta. Comienza hoy y construye un legado de salud para ti y tus seres queridos. Hemos llegado al final de nuestro viaje, pero este es solo el comienzo de un camino emocionante hacia una vida más activa y saludable. Recordemos la importancia de combatir el sedentarismo, ese enemigo silencioso que amenaza nuestro bienestar. Integremos pequeños cambios en nuestra rutina diaria: caminar más, subir por las escaleras, bailar al ritmo de nuestra música favorita. Cada paso cuenta, cada movimiento nos acerca a una versión más sana y llena de vida de nosotros mismos. Los invito a poner en práctica lo aprendido. Gracias por acompañarnos hoy en Vida y Secretos Naturales. Esperamos que estos consejos te ayuden a fortalecer tu salud de forma natural y efectiva. Recuerda que la constancia es la clave para obtener los mejores resultados. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. Cuida tu salud de manera natural y nos vemos en el próximo video. Y acompáñanos en este camino hacia una vida más activa y saludable.